corrija. También busqué otra, este es nueva versión viviente, y también hay otra que dice que da la tendencia a la necedad, al pecado, a la insensatez, al comportamiento erróneo. Amadas hermanas, la necedad es parte del corazón, es innato, nace uno con eso, con esa forma de ser, pero la disciplina hará que se corrija. Amada hermana, necesitamos cada una de nosotras tener bien claro que nacemos de esa forma. Y por eso es necesario que como madres, como padres, podamos nosotras, ¿verdad? Conducir a este niño y poderle enseñar disciplinas que lo puedan ayudar. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos desde niños, amadas hermanas, llegan a edad adulta y se convierten en necios. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Significa que el comportamiento insensato no se enseña, sino que es natural, evidenciando por la inclinación natural del niño a la desobediencia o a la ignorancia a las instrucciones. La vara de la disciplina es una o corrección, representa la instrucción disciplinada, no abuso. Claro que no. Se interpreta como una corrección sabia y oportuna que enseña límites y corrige el mal comportamiento necesario porque la naturaleza humana necesita ser guiada. Como le estoy diciendo, un niño necesita ser guiado por sus padres, ¿verdad? La alejará de él, dice, ¿verdad? El objetivo de la corrección no es el daño, sino la eliminación del mal comportamiento y el desarrollo del carácter, sacando la necesidad que está profundamente arraigada. En el lenguaje bíblico, la necedad se asocia con la falta de sabiduría espiritual, el rechazo a Dios y el mal obrar consciente. El necio es visto como aquel que no escucha la palabra divina, desprecia la corrección y actúa guiado por la arrogancia o la maldad. El fundamento de la necedad, profundamente arraigado en la perspectiva bíblica y moral, es el rechazo contundente a la sabiduría divina, la soberbia intelectual y la desobediencia consistente a la corrección. Se manifiesta como una actitud del corazón que menosprecia el aprendizaje, la verdad y el temor de Dios, resultando en acciones contraproducentes, arrogancia y una falsa seguridad en el propio juicio. ¡Wow! Fuerte, ¿verdad, amadas hermanas? Los fundamentos y características claves incluyen rechazo a Dios y a la sabiduría. Miren los fundamentos y las características que predominan, ¿verdad? En este concepto, amada hermana, de los necios, de la necedad. La necedad surge al ignorar el consejo divino y la verdad, considerándose a menudo una falta de conocimiento espiritual. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Soberbia y autoestima está estrechamente unida al orgullo, ya que el necio se cree más sabio que los consejeros y desprecia la instrucción. Incorregibilidad. El necio es incapaz de ser enseñado, ignora la corrección y persiste en sus propios caminos a pesar de las consecuencias negativas. Se le puede estar diciendo por ahí no es y él dice que sí, por ahí es. Ignorancia de la propia incompetencia. Se define como una falta de consistencia sobre la propia ignorancia, porque el individuo se siente seguro de saber lo que en realidad desconoce. Contaminación del corazón. Se describe no solamente como una falta de inteligencia, sino como una condición moral, o sea, un pecado que contamina y surge de un corazón alejado de los principios divinos. Y mire todo lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 14:9. Un hombre necio se mofa del pecado
Una mujer necia derriba su propia casa. Un hijo necio trae dolor a sus padres y amargura a la que los dio a los a la que los dio a luz. Esto, amadas hermanas, la palabra del Señor viene a hablarnos y a ponernos en claro las consecuencias o cómo vamos a ser vistos ante la sociedad. El hombre necio hace mofa del pecado, ¿sí o no? Hemos encontrado, yo no sé usted si ha conocido personas así, yo he conocido personas así, que hacen mofa de quienes son y se creen intocables y que solamente ellos se la pueden y se la saben toda. Una mujer necia derriba su propia casa. ¿Cuántas mujeres necias hemos conocido nosotras, amadas hermanas, que debido a esa misma necedad, su familia se ha destruido? Y si a eso le podemos agregar también de que han malcriado a sus hijos y amada hermana, eso es propio de una mujer necia también, ¿verdad? Porque la mujer sabia sabe edificar su casa, sabe enseñar, sabe corregir, sabe instruir, sabe dirigir. Un hijo necio trae dolor a sus padres, sí, porque como no fue corregido desde pequeño, llega a una edad en donde hace lo que le da la gana y llega a ser la amargura para aquellos que le dieron la vida. ¿Cuántas madres hay que lloran grandemente con mucho dolor porque sus hijos han provocado un gran dolor en su corazón con una mala conducta que por su necedad se meten en problemas graves y no respetan a la sociedad, llegan incluso a hacer cosas abominables que de repente pierden hasta la vida de esa forma, o muchos están en cárceles, otros deambulan en el mundo. Estas personas que nosotras vemos, amadas hermanas, que andan deambulando de esa forma en el mundo, es porque sus padres no pudieron o no corrigieron debidamente. Si corrigiendo, amada hermana, correctamente, sabiamente, como la palabra demanda, muchas veces llegamos a tener problemas, cuanto más con aquellos que se han criado sin rienda alguna, sin instrucción, sin una guía, sin una enseñanza divina, digo yo, en donde ellos puedan encontrar sus verdaderos valores. La necedad, a diferencia de la mera ignorancia, implica una decisión de ignorar la verdad disponible, lo que a menudo lleva a la ruina personal y moral. La necedad es el resultado de que una persona está usando mal la inteligencia que Dios le ha dado. Un necio usa sus destrezas de razonamiento para tomar decisiones equivocadas, que es lo que estamos hablando. La forma más básica de la necedad: niegan la existencia de Dios o dicen, no hay Dios, no existe Dios. Eso es lo que normalmente dicen también. Salmo 14:1 dice, solo los necios dicen en el corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. Fuerte. La Biblia asocia la insensatez con el que fácilmente se enoja. Proverbios 14, 16, 17 dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. Con el de labios perversos, hay también para el de labios perversos. Proverbios 19:1. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Desobediencia con los padres. Proverbios 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Amadas hermanas, estamos viendo aquí la forma más básica de la necedad. Digo yo,
el fruto que destaca al necio, ¿verdad? Dice, no hay Dios, fácilmente se enoja, hace locuras, es un hombre perverso y será aborrecido, dice la palabra del Señor. Tiene labios perversos, o sea, su vocabulario es perverso, horrendo y fatuo. Es necio, desprecia, menosprecia el consejo de su padre. Es triste, amadas hermanas, cuando no ponemos nosotros pautas en la niñez de un niño para venir y enseñarle para que cuando sea adulto o esté grande no actúe neciamente. Es necesario, amadas hermanas, que prestemos atención lo que destaca el hombre insensato, este hombre necio, esta persona insensata o esta mujer insensata, puede ser. Amadas hermanas, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y sigue todavía, me faltan dos más, hermanas. Nacemos con una insensatez innata, aunque la disciplina ayudará a entrenarnos en sabiduría, que es el versículo con el que comenzamos de Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La necedad es contraproducente. Asimismo es, Proverbios 19:3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Estas son las formas más básicas de la necedad, amadas hermanas. Está ligada con el corazón del muchacho, está innata, nace así. Necesitamos entonces nosotras venir y corregirlos. Venimos nosotras y les damos la dirección correcta, pero se puede imaginar si carecemos nosotras de la sabiduría para poder corregir, para poder enseñar, para poder instruir. Necesitamos ser madres sabias para poder ayudar a estos niños, a nuestros hijos, a nuestros nietos. La insensatez del hombre tuerce su camino. Es fácil, amadas hermanas, que el insensato camine en esos caminos torcidos. No podemos decir que hay sendas derechas para ellos, pues todo su pensamiento va de acuerdo a su propio criterio y a su propia conveniencia o pensamiento y no se fija realmente qué caminos o qué decisiones va a tomar y su fin es fuerte, es duro, es doloroso. Jesús describe lo que sale del corazón del hombre y lo contamina. Jesús en Marcos 7:22 utiliza una palabra que significa insensatez y se traduce como locura. En ese contexto, Jesús describe lo que sale del corazón del hombre y lo contamina. Marcos capítulo 7, verso 20 al 24 dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Es fuerte. La necedad es una de las evidencias de que el hombre tiene la naturaleza pecaminosa y contaminada. Así dice Proverbios 24:9. El pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres. Él es escarnecedor. El pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres, el escarnecedor. Wow, mire hermana, yo cuando estaba preparando este mensaje realmente me impresioné bastante porque a veces nosotras pasamos como desapercibida estas cosas y le doy gracias al Señor que a temprana edad, en mi juventud, yo pude conocer del Señor y pude entonces instruir a mis hijos,
porque si no hubiese sido así, quizás estuviera contando una historia totalmente diferente a la que ahora yo cuento con la bendición de cada uno de mis hijos. Le doy gracias al Señor de haberme rescatado, amadas hermanas, y haberme ayudado para poder haber instruido a mis hijos de la manera en que lo hice. Entonces, el pensamiento necio es pecado, amadas hermanas. Entonces, la necedad realmente es quebrantar la ley de Dios, porque el pecado es infracción de la ley. Así dice Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Sabemos nosotras, amadas hermanas, que el pecado, el consumar el pecado, el hacer efervescencia el pecado en nuestra vida, es el que nos separa del Señor. Amadas hermanas, todo aquel que se contamina, que sumerge su vida en el pecado, está infringiendo la ley de Dios. Pues sabemos, amadas hermanas, que el pecado hace entonces esa separación. Si ya Cristo Jesús vino y permitió que esa brecha que había, que obstaculizaba, perdón, esa pared que no nos permitía poder estar cerca del Señor, al alcance de Él, amadas hermanas, Cristo Jesús nos vino a hacer el camino. Entonces, ¿por qué neciamente vamos a venir nosotras a caer en el pecado, a practicar el pecado como esas mujeres necias? El Señor nos está aclarando en esta noche, amadas hermanas, que todo aquel que comete pecado infringe la ley. Todo aquel que comete pecado está en contra de él. Y, amada hermana, nos aleja también de Él, porque Él no tiene comunión con el pecado. Tenemos que tener mucho cuidado entonces y analizar qué hay en nuestro corazón, porque de la abundancia de ese corazón, dice, va a hablar la boca. Amada hermana, y todo lo que pensamos de un momento a otro va a salir. Por eso necesitamos llenarnos nosotros de la sabiduría para no poder, no llegar a caer a en todos estos delitos de la palabra nos está diciendo aquí en Marcos, ¿verdad? Que lo que puede haber dentro del corazón de los hombres, de esos malos pensamientos, ¿qué dice que pueden haber ahí? Adulterio, fornicación, homicidio, hurtos, avaricia, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. ¡Wow! Es fuerte, amadas hermanas, y ahora nosotros podemos ver que los insensatos cometen toda cosa horrenda y no les importa. Eh, el día de ayer pudimos constatar nosotros aquí en mi comunidad cómo la insensatez de las personas puede llevarlo a cometer los más horrendos crímenes de quitarle la vida a una pareja y dejar huérfano a 3 niños, solamente porque estaban embriagados con licor y tuvieron una desaveniencia y les quitaron la vida. Esto es lo que sucede, hermano, cuando hay necedad en nuestro corazón, cuando la insensatez hace meollo en la vida del ser humano. La cruz es locura para los necios. Para el necio, el camino de Dios es necedad, porque la palabra de la cruz es locura a lo que se pierden. Primera Corintios 1:18 al 24 dice, me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales y los que no son judíos buscan sabiduría.
mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los no judíos. Pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o no sean, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Dios bendiga su palabra. El Evangelio parece ser necedad para los inconversos porque no tienen sentido para ellos. El necio está completamente desincronizado de la sabiduría de Dios. El Evangelio va en contra de la inteligencia y el razonamiento inherente del incrédulo. Sin embargo, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Miremos lo que dice segunda de Pedro capítulo 1, verso 4. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Esto que incluye también la mente de Cristo. Perdón, porque no había leído la otra cita bíblica. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas vosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios, amadas hermanas, que ahora nosotras estamos realmente en una posición muy privilegiada. Dice, ahora nosotras tenemos la mente de Cristo. Pero yo le pregunto, ¿cómo podemos llegar a obtener la mente de Cristo? ¿Cómo llegamos a tenerla? A través de la palabra de Dios, a través de sus promesas, amadas hermanas, es que nosotras nos nutrimos y podemos entonces suplantar ideas o pensamientos inicuos por las promesas de Dios, por esa palabra pura, divina, cristalina, maravillosa. Es suplantada todo aquello pecaminoso que pudiera haber en nuestra mente. La verdad, amadas hermanas, que Dios es maravilloso y nos muestra su amor cada día de nuestra vida. Él nos ha entregado esas perlas preciosas, esas promesas maravillosas y eternas, amada hermana, para poder nosotras ser guiadas a través de esa palabra y dejar la necedad a un lado para no caer nosotras, amadas hermanas, en el error de la necedad, de creer puntos o criterios que yo crea que están bien, pero mejor me voy a ver qué dice el Señor para descubrir si no hay una necedad en mí. Es necesario, amadas hermanas, ya que tenemos la mente de Cristo, Él nos da la sabiduría entonces para no caer en ese mal juego que pudiera estarnos sucediendo, ¿verdad? A través de nuestro, digo yo, intelecto que quizás se nos quiere subir, ese intelecto humano, ¿verdad? Carnal. La verdad contrarresta la necedad. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, verso 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No provoquéis a ira. Es un aspecto negativo, ¿verdad? Advierte contra la disciplina severa, la inconsistencia, el favoritismo o las expectativas poco realistas que amargan o desalientan a los hijos. Créalos en disciplina. Ese es un aspecto positivo. La palabra griega Ectrepo sugiere nutrir, alimentar y cuidar. Implica una formación constante del carácter y la conducta, similar a cómo Dios disciplina a sus hijos en amor. La amonestación del Señor significa instruir la mente y el corazón de los hijos, enseñándoles la verdad de la palabra de Dios y el camino de Cristo. Es de esa forma, amadas hermanas, que nosotras debemos disciplinar a nuestros hijos, enseñarlos, instruirlos, pero nos llama también
a ser sabias, a que no provoquemos a ir a nuestros hijos. ¿Cuántas madres hay de que son groseras con sus hijos, de que no les dicen palabras que puedan construir en ellos un carácter cristiano o que puedan darle una buena imagen de un cristianismo verdadero, de un testimonio, digo yo, verdadero? ¿Qué incoherencia pudiera haber en nosotras el que vayamos a la iglesia y que a la hora llegada en nuestro hogar estemos maltratando a nuestros hijos, quizás con gritos, quizás con palabras groseras, ¿verdad? Porque entonces esas palabras son las que pueden hacer llevar a nuestros hijos a la ira, a un enojo, a una falta de respeto, ¿verdad? Entonces dice, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Mira, hijo, no está bien lo que estás haciendo. Y cuando el hijo persiste en hacerlo, mira lo que dice la palabra del Señor, cómo el Señor quiere que usted conduzca su vida. Entonces, siempre usar la palabra del Señor, amadas hermanas, hará que nuestros hijos puedan recapacitar y enderezar esas ideas erróneas que quizás están tomando, amadas hermanas. Como madres, estamos llamadas a cuidar el corazón de nuestros hijitos. Como abuelas, también, amadas hermanas, incluso volviendo otra vez a lo mismo como madres, pienso, amadas hermanas, que eh, no hay forma de decir, bueno, yo puedo instruir, yo instruí a mi hijo pero pequeño, y ahora está grande, él puede hacer lo que él quiera. No, hermana, mientras nuestros hijos vivan y nosotros también vivamos, tenemos la oportunidad de corregir alguna deficiencia o alguna necesidad que estuviéramos viendo en ellos correctamente, con respeto, amadas hermanas, como cristianas, ¿sí? Eh, enseñarle que los fundamentos de la necedad lo van a llevar a la perdición. En cambio, si él se dirige a lo que es la sabiduría, tendrá una larga vida en esta tierra, amadas hermanas. Es necesario que sabiamente podamos instruir a nuestros hijos en esa disciplina y en esa amonestación del Señor. Si buscamos detenidamente qué quiere decir la disciplina y la amonestación del Señor, amadas hermanas, es con sabiduría, usando la palabra del Señor, usando palabras sazonadas con amor, usando, hermanas, el lenguaje con el que nosotras quisiéramos que nos traten a nosotras también, con delicadeza, con amor, con respeto también, porque no sé ustedes, pero a mí sí me ha tocado ver a veces madres, padres, cómo tratan a sus hijos groseramente. Entonces, luego sus hijos viven una vida de necios, pero fue porque sus padres no pudieron ayudarlos, no pudieron enderezarlos o no pudieron enseñarle bases sólidas en donde ellos puedan conducir su vida correctamente, pero eso solamente se puede lograr, amadas hermanas, en los caminos del Señor. Y imagínense, y a veces nos vemos en problemas, se puede imaginar ahora, no teniendo de lado a nuestro Señor, ¿verdad? Es complicado. Mire lo que nos dice Mateo capítulo 7, verso 24 y verso 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando se trata de nuestro destino eterno, o uno es un necio o una es una necia, o en el sentido de que rechaza el Evangelio de Cristo, o es sabio en el sentido de que cree en Cristo y compromete su vida a Él. Amadas hermanas, el insensato construye su vida sobre la arena.
sobre bases, amadas hermanas, que son como arenas movedizas, que de un momento a otro, cuando vengan los embates de la vida, fácilmente se va a hundir. Cuando vengan, dice, esos ríos y soplen esos vientos, eso está hablando de los embates de la vida, de los problemas a los que se va a tener que enfrentar, ahí será su destrucción. Va a caer, ese hijo va a caer, ese hijo va a caer como un insensato y grande va a ser su ruina. Amadas hermanas, somos responsables entonces de poder criar a nuestros hijos sobre bases sólidas, amadas hermanas. Entonces podemos ver que el fundamento de la necedad es el rechazo a Dios y a la sabiduría, es soberbia y autoestima, es incorregibilidad, es ignorancia de la propia incompetencia, es contaminación del corazón. Amadas hermanas, necesitamos realmente chequear las bases sobre las cuales vamos a seguir nosotras construyendo la vida de nuestros hijos. No le digo sin importar la edad que tengan. Oremos por ellos, ayudémoslo, que Dios nos siga dando sabiduría para que ellos puedan tener un consejo sabio de parte de nosotras. Y asimismo, en cuanto a lo que requiera ayudar a otros, lo podamos hacer también. Que el Señor me las bendiga, amadas hermanas. Este es el mensaje que el Señor puso para cada una de nosotras en esta noche sobre lo que es necedad, fundamentos. La necedad del hombre tuerce sus caminos. Que el Señor me las bendiga. Amén, amén. María. Gracias, gracias hermanita Doris por esas palabras, ¿verdad? Que